Busque ahí en donde está el libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Y le voy a contar rapidito así para poder dar comienzo a esta pequeña palabra que tengo para usted. Ayer cuando veníamos con mi esposa, ayer fue lunes. Los lunes regularmente nosotros nos tomamos un tiempito. Nos tomamos un tiempito porque como estamos los domingos a la mañana estoy trabajando, a la tarde estamos con la reunión, es un día más. Y los sábados, bueno, también, todo el día estoy ahí en el local, a excepción de que alguna hermana se pueda quedar y me pueda dar una mano cuando el esposo la deja. Pero siempre estábamos ahí trabajando. Y el lunes es un día que tratamos de poder tomarnos un día, de poder salir un ratito. Y ayer estaba viniendo sobre General Paz y me agarró un embotellamiento terrible. Esos embotellamientos de General Paz que tardás un montón de tiempo. Y yo venía cabeceando, venía como pidiendo perdón, ¿vio? O sea, venía realmente confesándome ante el volante. Estaba, tac, tac. Y en un momento determinado es como que me dormí y empecé a soñar. Íbamos a 10 kilómetros por hora, pero íbamos andando. Y empecé a soñar, de repente se me aparecieron un montón de columnas, agua, nube, que no sé ni lo que soñé. Pero en un microsegundo uno sueña un montón de cosas. Y no es por el sueño lo que yo lo llamo, sino más que nada lo traigo ese recuerdo porque mi esposa, soberanamente el Señor le dio sabiduría y me despertó. Y seguí mirando el camino. No me había pasado nunca de dormirme, ¿no? Tan así. Y ahí me di cuenta en ese breve segundo que estaba funcionando el auto por fe. No estaba funcionando por vista. Así que yo digo, vamos a leer el 2 libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Que dice, ¿qué cosa? Viviendo por la fe. Porque nosotros andamos ¿por qué? Por fe. Y no andamos por vista. ¿Amén? Así que vamos a andar por fe hoy en esta noche. Hoy en esta noche quiero que todos juntos, pero ninguno se me duerma, porque capaz que alguno se me duerme como yo ayer a la tarde y no va a tener buen puerto. Regularmente no sé si hay alguna esposa al lado que lo pueda llamar a uno. ¿Amén? ¿Cuántos manejan acá? ¿Ninguno? Bueno, sí, el hermano está ahí a fondo. ¿Nadie más? ¿No? ¿Ninguno es piloto? Mira vos. ¿Te dormiste alguna vez? ¿Nunca, jamás? ¿Ni un poquito? ¿No? ¿Ni un ojo? Así que un ojo se duerme, el otro está despierto, nada. Bueno, gloria a Dios por el hermano. Ayuda al predicador, hermano, diga por lo menos. Me dormí, claro. Colaboré con el predicador. Viviendo por la fe. Vamos a leer un poquito y hoy lo vamos a explicar un poquito para que el Señor nos dé este discernimiento tan lindo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén, ¿estamos ahí? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Pero tenemos este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a comenzar con esto y yo quiero empezar explicando un poquito esto de cómo nosotros tenemos la capacidad de poder andar por fe. Porque escucharlo es hermoso. Uno dice, bueno, hermano, usted tiene que andar por fe. Perfecto, hasta ahí estamos bárbaros. El problema es, ¿qué es andar por fe? Porque muchas veces lo he escuchado en muchos lugares. No, anda y compra ese terreno por fe porque Dios te va a proveer, Dios te va a dar. Y si realmente Dios no quiere que compres esa casa o no quiere que hagas esa inversión, y uno va y lo hace, sí, por fe me merezco este sillón de pana, de yácar, de Turquía, que me vale 7 sueldos. Me lo merezco y por fe lo compro. Y después, bueno, con el esposo arrancándose los ojos. ¡Vos pediste ese sillón de yácar! Y los nenes tirándole la leche encima. ¡Ah! Sucede. ¿Por qué sucede? Porque nosotros creemos que andar por fe es confiar, ¿sí?, en lo que nosotros hacemos respaldado por Dios. Que no es lo mismo, ¿sí? Porque si usted confía en usted mismo respaldado por Dios, eso no es fe. Eso es que Dios tenga confianza en usted. ¿Se entiende? Y una cosa es tener confianza
en nosotros mismos respaldado por Dios, y otra cosa muy distinta es creernos no dignos y tener confianza en lo que Dios nos da. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Por lo tanto, nosotros primeramente tenemos que saber que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. Primer punto principal que usted tiene que anotar ahí en su Biblia, en su frente, así con un sello magnánimo. Dios es el que lleva el control. Siempre Dios es el que lleva el control. No haga como yo anoche, que me dormí y que creía que Dios llevaba el control. Porque si no, usted se tiene que ir a Mateo capítulo 4, en donde está la tentación de Cristo, ¿sí? En donde Cristo sabía muy bien de quién llevaba el control. ¿Quién era? Dios. Por eso cuando viene Satanás y le dice: yo te daré todos los reinos del mundo, si postrado solamente me adorares. Ahora, cuando uno se postra sobre algo, quiere decir que es el dueño, aquel a quien uno se postra, ¿sí? Aunque sea un segundo. Uno, si se inclina ante alguien, ¿quién es el dueño? A quien uno se inclina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Y muchísimas veces nosotros nos inclinamos ante las riquezas, nos inclinamos ante nuestros deseos personales, nos inclinamos ante yo merezco tal cosa, yo merezco lo otro, yo y mi familia, porque somos hijos de Dios, debemos tener esto de esta manera. Y dejamos de dejar el control a Dios y tomamos nosotros el control, ¿sí? Por eso muchas veces yo siempre le explico a los hermanos en el tema de las finanzas: compre lo que le dé el bolsillo. No compre. Hoy en día hay un sistema satánico, por supuesto, que es el sistema de créditos, ¿sí? Ayer también estábamos justamente, bueno, ya que viene al caso, íbamos a ir a comprar una tele para casa, porque se nos rompió nuestra hija. Bueno, hizo como un bulchaco, ¡chac!, le dio con un palo en el medio de la tele y ahí quedó en mi tele. Y no teníamos televisión para las nenas, ni tampoco para nosotros. Si usted se da cuenta, en el cuartito de niños ya no hay tele, ¿sí? No se usaba, fue a parar arriba. ¿Por qué motivo? Porque no teníamos, de verdad. Y teníamos que comprar, pero no tenemos el dinero para ir a comprar una tele hoy en día, vale muy caro. Y quisimos sacar algo a crédito. Y este crédito, primero María dio los datos, el DNI, y aparecía como NN mi esposo. O sea, no sé si existe en el mundo, pero bueno, ahí la computadora dijo que no. Y yo sacando pecho digo, bueno, yo tengo que aparecer. Y bueno, a mí me ponían, ella era naranja, yo era rojo. O sea, no aparecíamos de ningún tipo de forma. Y la miro a mi esposa: esto debe ser de Dios. Dice: sí, debe ser de Dios. ¿Por qué? Porque uno muchas veces tiene que comprar lo que le da el cuero, hermano. Esa es la verdad. Muchas veces nos metemos en crédito y después, tratando de pagar el crédito, ¿cómo llegamos para pagar el celular, el televisor, el sillón de Jacquard que me merezco? Y todas esas cosas. Uno siempre que compra, usted no compra crédito, ¿sí? Trate de comprar lo que le da. Y si no tiene posibilidades de comprar algo así de golpe, ahorre. Vaya juntando la monedita despacito y compre despacito. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a evitar un montón de malestar. Y como le decía, el sistema que hoy en día ofrece Satanás es el crédito para cualquiera. Cualquiera hoy en día tiene un crédito. Pasás por algún lado, no, que te quiero dar esto, que te quiero dar lo otro, y después uno se entierra hasta arriba. ¿Por qué? Porque no, te financio 40.000 pesos para que puedas comprar. Y 40.000, y compramos celular para los chicos, para la abuela. Y la abuela la ve: ¿esto qué es? Y todo tienen celular. Porque había 40.000 pesos ahí de crédito. Y después hay que pagarlo. Hay que levantar las deudas. Y esas deudas nos llegan al conflicto, nos llevan al estrés, nos llevan a los problemas en casa, en el núcleo familiar, porque no llegamos a pagar las cosas. Y nosotros nos metemos en crédito. El Señor, ¿qué dice en su palabra? Ustedes deben prestar. Y ustedes esperan constantemente que venga alguien y que les preste y que les dé. El problema va a estar en que nosotros aceptamos el crédito. Cuando Satanás le dice al Señor: si tú te postras ante mí, yo te daré todo esto. Mateo capítulo 4. Le dice el Señor: yo te daré todo esto si vos postrado me adoras. Nosotros, cuando aceptamos un crédito, cuando nos ponemos en algún crédito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos postrando ante dinero que no tenemos. Decía un actor muy conocido, decía:
compramos con lo que tenemos para personas que no le importan lo que compramos. Porque muchas veces nosotros lo compramos para tener lo último, para tener lo mejor. Y muchas veces las cosas no son suficientes con lo que tenemos. Con lo que tenemos basta y sobra. ¿Saben lo que luchó mi ser para comprar un celular? Porque yo con lo que tengo era suficiente. De verdad. Tenía mi M5, así estaba mi M5, ya no podía ni mirar. Pero lo compré. ¿Por qué? Porque era un telefonito para poder comunicarme, para estar conectado con internet y demás. Pero esperé hasta el tiempo que sea necesario. Si uno iba claro, ¿qué pasaba? Yo le cuento todo esto porque me pasó, No le digo porque ando 5 metros arriba del piso y nunca pisé el palito. Yo caí, al igual que usted. Todos caímos por esa ventana del crédito. Pero no vuelva a caer por la misma ventana, porque el Señor ya nos habla en su palabra y nos dice lo que tenemos que hacer. Andar justamente como Él quiere que nosotros andemos, porque el poder debe ser ¿de quién? De Dios. Amén. Y no debemos nosotros tener ese problema del crédito. Así que, hermano, mire, sigamos leyendo, para no quedarnos ahí en ese lugar. Es una buena reseña para que usted lo pueda entender. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Si usted se fija un poquito, atribulados en todo, dice Pablo, que en todo ellos tenían problemas, en todos tenían aflicción, en todo había siempre una lucha por el cual poder salir adelante. Y ellos eran atribulados en todos. ¿Pero qué es lo que pasaba? No estaban angustiados, no andaban en angustia, no andaban tampoco desesperados, buscando cómo pagar, buscando cómo levantar cuentas, buscando cómo levantar deudas. Es muy importante lo que yo le estoy diciendo. Ahora, ¿yo por qué le quiero hablar hoy de las finanzas? Porque es muy importante hablar un poquito de las finanzas, de lo que nosotros estamos refiriéndonos a nosotros mismos, cómo nosotros manejamos nuestros bienes, con qué sabiduría lo hacemos. Si usted me está hablando de ponerse en un crédito para una inversión, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Si usted, por ejemplo, quiere invertir para su hogar, ¿sí? Y tiene que construir un hogar porque si no le llueve en el techo y va a estar conviviendo con las estrellas, es algo que, por supuesto, usted lo debe hacer. Pero saber de no meterse en créditos innecesarios, que no tienen sentido, y usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Por ese motivo el Señor nos habla con tanta sabiduría, porque cuando uno no está en esos créditos, uno no anda desesperado, uno no anda angustiado. Y no solamente eso, sino que también empieza a tener problemas con su fe. Su fe empieza a tener dudas diciendo, Señor, tú no estás conmigo. ¿Por qué? Porque estoy pasando esta circunstancia difícil, porque estoy pasando esta circunstancia en donde el dinero no nos alcanza, donde tenemos que darle de comer a nuestros hijos, donde tenemos que pagar muchas cosas y no hay dinero. Y muchas veces es porque creemos que necesitamos un par de zapatillas que creemos que necesitamos, una remera que estaba tan linda que creemos que necesitamos, y cosas que muchas veces nosotros creemos que necesitamos. Pero qué importante que es tener un segundo de templanza, orar a Dios y decirle, Señor, ¿realmente yo necesito esto? ¿Realmente, Señor, va a ser de bendición para mi vida dándote la gloria? Yo me acuerdo, recién el hermano me estaba mostrando ahí en la cabina y me mostraba el iPad, ¿sí? Ese iPad tiene como 4 o 5 años, fácil. Tiene golpes por todos lados. Pero lo que me sirvió el iPad para poder aprender a predicar la palabra fue increíble. Y yo en el momento que lo fui a comprar, realmente me acuerdo que me salió 4.000 pesos. Sí, 4.000 pesos hace 5 años, ¿no? Era un montón de dinero. Y yo le decía a mi señora, lo compré en el shopping del shopping del oeste. Y yo le decía a mi señora, compro esto, va a ser de bendición, va a ser realmente para Dios. Y estaba en esa duda, en esa disyuntiva. Por supuesto lo tenía el dinero, no lo pagué a crédito. Y lo terminé comprando. Y estuve casi un año dudando si realmente había sido una buena compra. Hoy en día, 4 años después, me doy cuenta que realmente había sido una buena compra. Pero porque
lo había pensado comprando eso para Dios. Siempre que usted tenga que hacer una inversión, siempre que usted tenga que comprar algo, piense si eso le va a dar la gloria a Dios. Por supuesto, usted dice, me compro un par de zapatillas, Dios no se va a poner las zapatillas, ¿sí? Sino que usted se pone las zapatillas, ¿para qué? Para no andar con los dedos para afuera, ¿sí? De esa manera le da gloria a Dios para no parecer un pordiosero. Pero si en vez de comprarse una zapatilla, usted tiene un sueldo, no sé, por decir algo, de 15.000, y se compra una zapatilla, por decir algo, de 5.000 pesos, ¿tiene sentido? Esas son cosas que uno tiene que tener el discernimiento y decir, ¿para qué me voy a comprar una tele de 80 pulgadas si con una de 30 miro bien y mi sueldo me alcanza para eso? Son valores que uno tiene que acomodar a su vida. El Señor le va a dar a usted acorde a lo que usted necesita. Y Satanás le va a ofrecer acorde a lo que usted no necesita. ¿Para qué? Para andar perseguidos, para andar angustiados y para andar desesperados. ¿Se entiende cómo trabaja el enemigo? ¿Sí? Es muy importante que usted tenga esa cuestión. Usted no va a ser menos, no va a ser menos por tener un celular de menos valor, un televisor de menos pulgadas, un equipo de menos potencia, una zapatilla de más o menos color. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tener esa virtud y esa capacidad de saber entender y comprender lo que Dios le está dando. Porque Satanás le va a querer dar más y usted lo va a tomar y va a decir, yo quiero esto que me da. ¿Por qué? Porque fue tentado. Miren, el ser tentado, ¿usted sabe realmente lo que es ser tentado? Ser tentado, cuando uno es tentado, es puesto a prueba. ¿Sí? Anótelo, póngalo bien en la Biblia. Tentación es igual a poner a prueba. Y la Escritura nos dice que Dios nunca nos va a tentar más de lo que nosotros podamos resistir. ¿Sí? Porque juntamente con la prueba Él dará la salida para que nosotros podamos salir adelante. ¿Sí? Y también el Señor habla y dice, Él no tienta a nadie, pero no en el sentido de tentación maléfica, en el sentido de tentación para que usted peque, sino en el sentido de prueba, para que su fe sea conformada en base a Cristo. Cuando su fe es conformada en base a Cristo, usted logra tener una solidez de vida espiritual. Pero Él prueba a la gente, Él lo prueba a usted, mediante una tribulación, mediante un conflicto, mediante un problema, y en donde usted debe salir adelante, aireoso. Pero si a esa prueba de fe usted le suma ser tentado por Satanás, Dios le dice, no gastes más de lo que te da el bolsillo. Y uno lo hace, Dios no es que está tentándolo a usted, sino que ya directamente se está colocando a usted en las manos de Satanás. Porque recién que le dije que a quien uno se postra, uno adora. Y si usted se postra ante las riquezas, ¿adora a quién? A Satanás, en vez de adorar a Dios. Y si adora a Satanás, va a ser tentado o puesto a prueba ¿por quién? Por Satanás. Y Satanás no va a medir la prueba. Usted no va a poder resistir a la prueba. Esto es lo mismo que en el caso de la lujuria. Si usted le da rienda suelta a la lujuria, no piense de que si se encuentra con una mujer a solas, va a decir, no, yo simplemente voy a ir para decirle que no. ¿Sí? Porque primeramente usted se está doblegando hacia la tentación. Y cuando uno se doblega ante la tentación, uno acepta la tentación, como dice Santiago, y esa tentación, una vez consumada, da lugar a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que tienta, ¿quién es? Una vez que uno da lugar a la tentación, tienta a Satanás. Y cuando tienta a Satanás, no va a tentar al nivel de que usted pueda decir no, que usted tenga la fuerza de decir que no. ¿Usted qué va a pasar? Va a llegar a un punto en donde va a ser doblegado por esa tentación y va a caer en la tentación. ¿Estamos poniendo en juego la salvación de su alma? No. Estamos poniendo en juego lo que usted quiere crecer en base a su fe. Si su fe quiere ser realmente fortalecida, puede caer en pecado, eventualmente puede caer en pecado. Pero si usted cae en pecado y se vuelve a levantar, el Señor es quien la sostiene o lo sostiene. ¿Cómo? Usted viviendo por la fe, sabiendo de que Cristo lo sostiene a usted. ¿Se va entendiendo? Miren, ahí mismo en donde está, no se vaya de
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Es un poquitito más adelante. 4:16. Dice la Escritura: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Yo hablaba el domingo y decía lo siguiente, decía, el vivir es poder sobrevivir. Porque muchas veces, ¿se acuerdan lo que estuvieron el domingo? Que nosotros debemos sobrevivir cada día. Porque muchas veces realmente las tribulaciones nos llevan al punto que tenemos que sobrevivir. Pero sobrevivir sostenidos de la mano de Cristo. Sobrevivir sostenidos de su mano para no ahogarnos. No sobrevivir porque usted tiene la capacidad de nadar y nadar y nadar. Porque algún día se va a terminar cansando. Y si usted no sobrevive tomando de la mano de Jesús, es imposible que pueda salir adelante. Cuando uno sobrevive tomado de la mano de Jesús, es cuando se renueva día a día. Cuando día a día se puede levantar. ¿Qué es sobrevivir tomado de la mano de Jesús? Obviamente poder orar, obviamente poder leer la palabra, obviamente tratar de vivir en santidad. Eso es renovarse cada día. Y de esa manera usted va a poder luchar y fortalecer su fe. La fe es fortalecida a través de que usted puede escuchar la palabra de Dios, escucharla mediante la escritura, escucharla mediante la oración, escucharla mediante la predicación. Y uno puede empezar a vivir y conformar su vida en base a los parámetros de Jesús. Crecer y crecer en fe en base a los parámetros de Jesús. Porque si usted mira un poquito, ahí mismo, usted está en el versículo 16. Fíjese en el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Cuando uno pasa la tribulación para la gloria de Dios, es cuando uno puede empezar a fortalecerse en la fe. La fe se empieza a afianzar en la vida, empezar a andar por fe y dejar de andar por vista. Porque el andar por fe no es fácil. El andar por fe es un montón de conceptos que uno tiene que unir en su vida para poder entablar y mirar hacia adelante y mirar a Cristo. Porque si usted observa las cosas de este mundo y se deja llevar por las cosas de este mundo, las cosas de este mundo, hermanos, son temporales, eso usted lo sabe. Son triviales, pasan y se van. Y no quedan nunca más tomados de usted, sino que se van. Se van y usted, ¿qué va a vivir? ¿Va a vivir qué cosa? ¿Lo temporal o va a vivir lo que realmente perdura? Lo que nos da Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando nosotros somos revestidos de la habitación celestial que Cristo nos da, tenemos la capacidad de poder vencer el pecado. El pecado se puede vencer solamente a través de la fe, solamente a través del creer que Dios lo puede hacer a usted nueva criatura.
Cuando el Señor lo hace usted nueva criatura, tiene esa capacidad especial de poder sobrellevar todo lo que usted vive. Los problemas, las circunstancias, las aflicciones. Las aflicciones vamos a vivir. Tribulaciones vamos a vivir. Vamos a vivir momentos de dificultad, sin lugar a duda. Pero ahí donde Dios es el que nos sostiene y nos levanta y nos hace de vuelta, porque Él nos va armando día a día, día a día y día a día. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque Dios va haciendo las cosas nuevas. Pero el hecho de que haga algo nuevo no quiere decir de que eso nuevo encaje perfectamente. Nosotros sabemos, por ejemplo, un motor. Al momento de hacerse un motor nuevo, recién a los 50.000 kilómetros el motor está ablandado y anda parejito. ¿Sí? Y de vida útil tiene 150.000, por lo tanto un tercio de su vida necesita estar en el ablande. Y muchas veces también a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos todas las cosas nuevas cuando Cristo viene a nuestra vida. Cristo viene, nos sella, hace todas las cosas nuevas. Pero cuando empezamos a mirar la palabra, como le dije recién, un auto, ¿no? Yo le hago una consulta a usted. Yo hice el motor del auto hace un mes, ¿sí? Y en ese mes le hice 40.000 kilómetros. Ahora el motor ya va a estar ablandado. Pero también yo puedo hacer el motor hace un mes, pero en un año pude hacer 2.000. Y si en un año hice 2.000, en otro año hice 2.000, en otro año hice 2.000, en 3 años hice 6.000 kilómetros. Pueden pasar 3 años y el motor todavía no dejó de estar en ablande. ¿Por qué? Porque lo utilicé poco. Y el otro, ¿por qué dejó de estar en ablande? Porque lo utilicé mucho. Lo mismo pasa con la vida de un cristiano. Si usted utiliza mucho la verdadera palabra de Dios, la oración, la predisposición a crecer en sabiduría de la palabra, usted va a poder entrar en ablande mucho más rápido. No tiene nada que ver el tiempo que usted está en una iglesia o el tiempo que usted recibió a Cristo. Pablo le decía a los corintios, ustedes son bebés en Cristo, y eran una de las primeras iglesias que él había fundado. ¿Por qué? Porque no se crece espiritualmente. El tiempo que uno vive tomado de la mano de Jesús es literalmente al crecimiento que usted tiene en fe. Si nosotros agarramos mañana, decimos, no, Jesús, vos seguís para adelante con el hermano y yo me quedo acá tranquilo que en esta posición estoy bien todavía. ¿Cómo? No creciendo en palabra, no creciendo en sabiduría, no creciendo en verdadera palabra de Dios, estamos hablando, ¿sí? Uno, ¿qué es lo que sucede? Se queda estancado en un lugar. Y aunque Dios hizo todas las cosas nuevas, cuando uno recibió a Jesús en su corazón, porque uno ama la palabra, ama a Cristo, ama su pronta venida, ama que Él venga a buscarnos algún día, eso no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo que uno tiene en la iglesia. ¿Se va entendiendo lo que digo? ¿Sí? Por eso lo importante es saber crecer en fe, saber de que la tribulación va a venir a su vida, pero la tribulación cuando venga a su vida, sabemos muy bien de que tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene, Dios nos hace nueva criatura, Dios nos ama. Porque dice en el versículo 10 del capítulo 6, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. ¿Estamos de acuerdo? Como teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Es lo que dice la Escritura. Capítulo 6, versículo 10. Amén, mi hermano. Mire, vaya un poquito para atrás, por eso no le hice buscar el texto. Capítulo 2, versículo 4. Siempre estamos en 2 Corintios, no nos vamos a mover de ahí, porque yo quiero que usted vea lo que es una carta de Pablo, hablándole de nueva restauración, hablándole de triunfo en Cristo, hablándole de fortificación de la fe. ¿Qué es lo que usted necesita, hermano, tanto como yo? Porque Dios nos está llevando para crecer en fe, para ser triunfantes en Jesús, pero para tener un verdadero triunfo en Jesús. No una motivación, que usted se vaya de acá motivado, sí, voy a vencer a todo, pero no entiende nada de la palabra.
Miren lo que dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor a muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Qué importante que saber de que la verdadera palabra de Dios es la que nosotros necesitamos para crecer en Cristo. 2 Corintios 2, 4. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. 14. Faltaba un 1. Amén, anótelo ahí, pero usted entiéndame lo que le digo, ¿sí? Es muy importante que usted sepa de que el Señor es el que nos sostiene. El Señor es el que nos hace triunfantes en Cristo. Cuando Él nos hace triunfantes en Cristo, nosotros vivimos por la fe. Cuando vivimos por la fe, nosotros podemos andar en esta vida, porque no andamos por fe, sino por vista, ¿sí? ¿Saben dónde dice eso? Ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 7. Nosotros andamos por fe, mi hermano, no andamos por vista. Usted no puede mirar la victoria, usted va a creer en la victoria, va a creer en que puede superar los problemas, va a creer en que pueda salir adelante, va a creer en que Cristo va a traer un renuevo, va a creer en que realmente el Señor Jesús lo va a transformar a usted, va a transformar su casa, va a transformar su familia. Pero no sin antes saber de que existen parámetros, existen reglas, leyes, existe un contexto que Jesús mandó a hacer. No porque usted con esos contextos puede ser salvo, ¿estamos de acuerdo? Sino que todo ese contexto es lo que hace Cristo para que a usted le vaya bien. Cuando Dios nos da ciertos parámetros, no sé, llámese, le doy un ejemplo, 1 Corintios 10 en el matrimonio, y nos dice: hagan esto de esta forma, no sean cabezones, hagan así, hagan así. Él no le dice eso porque tiene ganas de molestarle en su vida, sino que Él le dice eso ¿por qué? Porque sabe que su vida va a ser beneficiada. Y usted dice: no, pero esto no puede ser de esta manera. Ande por fe, no por vista. Créalo. Pero acá no se trata, como le dije recién al principio de la prédica, no se trata de creer: yo voy a conquistar esto para Jesús y salir adelante y decir esto va a ser para Él. Él no quiere eso. Él no quiere que uno invente en su mente algo y que diga: lo voy a conquistar para Cristo. No, Él te dice: yo acá te puse todo lo que tenés que conquistar. Ahora, ¿vos creés que no lo podés hacer? Yo te digo que sí, andá por fe y no por vista. ¿Se entiende la diferencia? Porque muchas veces se vende un evangelio donde uno dice: bueno, yo voy a empezar a comprar esto porque Dios me lo dio, voy a invertir en esto porque Dios me lo dio. Él te dice otra cosa. Él te dice: sé fiel a mi palabra, orá, clamá, buscá de mi presencia, buscá de mi gloria, buscá de lo que yo tengo para vos. Hablando, por ejemplo, del hecho de dar, da una ofrenda, da un diezmo en base a la voluntad de lo que yo mandé a hacer en la ley. Fíjense que Cristo, ¿qué dijo? Yo no vine a borrar la ley, yo no vine a abrogar la ley, como dice la Escritura. Yo vine a hacerla cumplir a través de la gracia, porque el Espíritu Santo le da a usted la capacidad para cumplir la ley. Dios no vino a sacar la ley y decir: bueno, ahora todo bien, por gracia, hagan lo que quieran, total, a todos les va a ir bien. Él dice: yo vine por gracia, morí por ustedes en la cruz del Calvario, les doy vida eterna. Ahora, para que a ustedes les vaya bien, hagan lo que la ley dice. Y el Espíritu Santo le va a dar la capacidad de que lo puedan lograr. ¿Qué es el Espíritu Santo en uno? El Espíritu Santo en uno es lo que usted hace para poder estar en su presencia. Se lo aclaro y se lo digo en palabras
más sencillas. Uno no puede estar más lleno del Espíritu Santo. ¿Vio cuando uno le dice, yo quiero la llenura del Espíritu Santo? No, eso está mal. ¿Por qué? Porque usted no puede tener más del Espíritu Santo. O usted lo tiene, o usted no lo tiene, ¿sí? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe todo el Espíritu Santo con todos los dones y con todo lo que Dios da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, su convencimiento en que lo pueda lograr, eso se llama fe. ¿Sí? La fe es lo que usted necesita trabajar. No que el Espíritu Santo esté o no esté. El Espíritu Santo está. Ahora, la fe de que usted crea que el Espíritu Santo está es lo que necesita trabajar. Y cuando usted sabe cómo, por fe, que el Espíritu Santo puede hacerle ganar un vicio, que usted puede dejar de fumar, usted puede dejar de tomar, usted puede seguir la palabra de Dios, someterse como mujer a su esposo, en su casa, en su hogar, saber, casarse, ¿sí? Tener hijos en santidad. Le podría nombrar un montón de cosas más. Saber que la lujuria no está bien, no vivir en fornicación, no mirar cosas impuras, y le podría nombrar un montón de cosas más. Todas esas cosas, el Espíritu Santo le da la capacidad a usted para saber que están mal. Pero ¿quién le da la fuerza para poder lograrlo? El Espíritu Santo, cuando usted cree por fe y no por vista. Cuando uno cree por fe y no por vista, usted tiene la fuerza de poder lograr eso. ¿Cómo llega a tener esa fe? ¿Cómo llega a poder lograr ver, pero sin ver? ¿Sí? ¿Entiende, no? Ver, pero sin ver. Es mediante la palabra, la oración y la verdadera confrontación del Evangelio. ¿Sí? Si usted mira las 24 horas enlace, no va a tener confrontación de Evangelio. ¿Sí? Si usted mira las 24 horas un predicador que le predica sobre todo va a estar bien, todo va a ser próspero, todo, usted no tiene confrontación de Evangelio. La confrontación de Evangelio, ¿cuándo vino? Cuando Cristo se paró y dijo, esto es así, así, así y así. Y yo vine por amor. ¿Por qué vine por amor? Porque vine a morir por ustedes en la cruz. Es verdad, Dios es amor, amén por eso. Dios es gracia y misericordia, amén por eso. Pero eso no quiere decir de que Dios le deja hacer todo lo que usted quiera, en el momento que usted quiera, y cuando usted lo desea, y de la forma que usted lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque es un padre que lo ama a usted y sabe que eso le va a ir mal. Y eso va a tener problemas y va a tener consecuencias. ¿Sí? Porque él mismo dice, al que no conoció pecado, él mismo se hizo pecado para que todos juntos podamos degustar la gracia, porque él fue hecho justicia delante de Dios por usted. Ese es el amor total y absoluto que hizo Jesucristo para su vida. Ahora bien, para poder crecer, para poder ser más, para poder fortalecerse, usted tiene que saber de que Pablo, al igual que todas las personas que escribieron la Escritura, lo hicieron para dos cosas, para la gloria de Dios y para el arrepentimiento. Usted debe arrepentirse y debe volver a los caminos de Dios. Si no se arrepiente y no vuelve a los caminos de Dios, Dios no está obrando en su vida, porque todos nos tenemos que arrepentir. Desde usted, yo y todas las personas de este mundo. Todos estamos bajo maldición y bajo pecado, pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volvernos a Cristo. Si usted lo hace eso, si usted eso diariamente es viable en su vida y todos los días se arrepiente y todos los días va a los pies de Jesús, usted va a tener mucho poder. Y va a tener poder para vencer todas las aflicciones en su vida. Va a tener poder ¿para qué? Para vencer cuando le ofrezcan un crédito, decir que no, porque no es fácil decir que no, ¿eh? Me miran con la cara. No es fácil decir que no, hermano. Le dicen, toma esto, te lo regalo, pero ¿qué requisitos? Nada. ¿Pero cuánto tengo que pagar? No, pagás dentro de 3 meses. Y bueno, y dámelo. ¿Sí? Es lo mismo que, no sé, un vaso de vino. No pasa nada. Es un vasito nada más. ¿Sí? Es una pitada de un cigarrillo.
¿Sí? Es un no, yo quiero seguir mis parámetros en este hogar. Y Dios no dice eso. Dios no da reglas, no da normas, por amor. Y cuando uno hace y se somete a Dios, Dios le va a dar sabiduría. Yo ahora no le puedo explicar todas las reglas de Dios, porque estaríamos predicando durante 5 horas seguidas, ¿sí? Pero usted tiene que escuchar estas prédicas para poder decir, bueno, a ver, el pastor va a predicar el domingo sobre familia, perfecto, y anota, tengo que hacer esto, esto, esto. Y después no lo guarda en un costado diciendo, bueno, ya está, porque la prédica de hoy se concatena con familia. La prédica de hoy se concatena con ¿qué? Con finanzas. La prédica de hoy se concatena con ¿qué? Con la vida diaria, en el matrimonio, los hijos. Y usted no lo tiene que dejar a un costado, tiene que decir, bueno, esto se concatena con lo que predicó aquel día el pastor, que dijo que realmente Dios vino a hacer cumplir todo esto para que a mí me vaya bien. Miren, ¿qué dice la palabra en 2 Corintios, no nos vayamos de ahí, capítulo 12, versículo 9? Este texto lo conocen todos. Y dice la Escritura, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros sabemos que la debilidad que cada uno de nosotros tiene es factible a que Satanás nos pueda doblegar, ¿qué es lo que va a venir a buscar Satanás? ¿El lugar más fuerte de su vida o el lugar más débil? Usted cuando está peleando contra alguien, ¿contra quién va a pelear? Va a pelear contra, si le duele la pierna, le va a pegar en la pierna, ¿sí? No le va a pegar en el escudo, ¿sí? ¿O no? Si le duele el dedo y yo se lo doblo, para que se doble, le duela más todavía. ¿Por qué? Porque usted va a tratar de ganar cuando está peleando. No lo estoy incitando a la violencia, ¿eh? Pero quiero que entienda eso. Usted tiene un conflicto con alguien y va a tratar, si tiene el ojo hinchado, le va a pagar más al ojo para que se le hinche más, para que lo mire con uno solo. Hermano querido, Satanás le va a querer pegar a donde a usted más le duele. Usted tiene un vicio, todo el mundo va a querer venir a darle un cigarro, un vino, todo el mundo. Usted tiene un problema, no sé, en su hogar, por algún tipo de motivo. ¿Qué va a suceder? Va a venir Satanás y le va a querer pinchar el globo ahí. Y le va a dar un montón de opciones para que usted pinche más el globo. ¿Por qué? Porque así funciona el enemigo. Le va a pegar a donde más usted puede ser doblegado. Y ahí es donde usted más tiene que orar. Donde más tiene que buscar de la palabra. Donde más se tiene que congregar y escuchar la verdadera palabra de Dios. Y cuando usted más lo haga, ¿qué va a suceder? En su debilidad se va a fortalecer su fe. En su debilidad se va a fortalecer Cristo en usted. El Espíritu Santo se va a poner más firme todavía. ¿Estamos de acuerdo? Pero es importante que usted sepa todas las demás cosas. No creer cualquier cosa, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, una señora venía y me comentaba y me decía, una hermana de otro lugar, me decía, pastor, tengo un problema así. Yo me tengo que sujetar a mi esposo, pero mi esposo dice que no vaya a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que ir a la iglesia porque me tengo que sujetar. Bueno, primeramente usted debe saber una cosa: Dios está primero, ¿sí? Dios está primero. Y si alguien, cualquier persona, inclusive a los chicos también, yo también se lo he explicado esto a los niños cuando teníamos reunión de jóvenes, que le decía, usted cuando mi papá no me deje ir a la iglesia, ¿a quién le hago caso? ¿A mi papá o trato de poder escuchar la palabra y leer la palabra? Dios nos motiva a congregarnos. Dios nos motiva a leer la palabra. Dios nos motiva a orar. Cuando alguna de esas tres cosas es afectada, es literalmente algo en donde Satanás está luchando contra Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que obedecer a Dios. Porque nosotros tenemos que estar bajo la proveeduría de Dios, ¿sí? Hay otras cosas igual que podemos hablar, un montón de cosas más. Pero usted tiene que saber lo que fue y lo que sucede cuando el Señor está con nosotros y cuando el Señor nos ayuda en toda esta debilidad que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? ¿Sí? Busca rapidito un último texto, ahí en 1 Corintios, pero capítulo 8, y vamos a hablar de la ofrenda para los santos, así rapidito.
Y le voy a dar 3 puntos importantes que usted tiene que tener en su corazón y al momento de seguir la palabra de Dios se pueda fortalecer en esas 3 cosas muy importantes, ¿sí? Capítulo 8, versículo 6. Acá el Señor habla de dar. Y vamos a hablar de dar no solamente por dar, sino también por el hecho de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No lo mire del lado del dinero, mírelo del lado de hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero que esta fe sea fortalecida por 3 valores muy importantes, ¿sí? Esta fe que usted tiene que conformar, esta fe que usted tiene que hacer crecer, esta fe que, como bien nosotros hoy estamos hablando de esta prédica que es viviendo por fe, tiene que hacer 3 cosas muy importantes. Capítulo 6, 8:6, dice así: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Primer punto y principal: la fe es construida con la gracia, ¿sí? Muy importante, la fe es construida con la gracia. Si usted no entiende la gracia, es imposible que su fe sea construida. ¿Qué es gracia? Jesucristo muriendo por sus pecados y usted haciendo la voluntad de Jesús por la gracia. Aunque le cueste, aunque sea difícil, cuando usted entiende el regalo tan grande que le dio Jesús, la gracia tan grande que le dio Cristo para tener vida eterna, para poder ser un día un hijo que está en la presencia de Dios, que es la gracia inmerecida de Jesucristo. La única forma que su fe puede empezar a funcionar es por gracia, nada más. Cuando se enfrenta a un problema, a una circunstancia, a algo difícil, ¿qué hace? Cristo murió por mí, lo tengo que poder hacer. Cristo murió por mí, Él me dio su gracia. Cristo murió por mí, es posible. Y usted puede salir adelante. ¿A través de qué? A través de la gracia. Por eso, el primer punto muy importante, el construir nuestra fe, es entender la gracia. Capítulo 7, 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de vosotros, también la sinceridad del amor vuestro. La sinceridad del amor vuestro. ¿Cómo podían llegar a lograr esto? Mediante el amor. Si usted no entiende el amor inmenso de Dios hacia su vida, ¿cómo usted puede tener fe para poder vencer la adversidad, vencer el problema y hacer lo que el Señor le está diciendo que haga usted en su vida? Hay 2 formas de que usted puede llegar a hacer algo que le manden. Una es por un rebenque en la espalda, que muchos lo hacen, pero hasta cierto límite, porque después uno se rebela. Otra es por amor. Cuando uno entiende las cosas por amor, las cosas se pueden hacer mucho más fáciles, y la hace uno por su propia voluntad. El amor es el que mueve la voluntad que usted tiene. Su voluntad es inquebrantable. Solamente la puede quebrantar, ¿qué cosa? El amor. Porque un rebenque va a quebrantar su voluntad. No, su voluntad va a seguir siendo la misma. Usted no va a querer ir a trabajar. Le pegan 2 rebenques, va a trabajar. ¿Por qué? Porque le duele, no porque quiere. ¿Se entiende? Pero si usted va a trabajar por el amor a sus hijos, usted va a trabajar ¿cómo? Contento, porque sabe que eso le va a hacer bien a sus hijos. Por eso el amor puede quebrantar su voluntad, y no así la dureza, el rebenque, que es lo que antes hacía la ley. La ley quebrantaba la voluntad de las personas, no. Las personas seguían siendo igual. La ley solamente le decía lo que tenía que hacer. El amor quebranta la voluntad de la persona, porque el amor le hace a usted cambiar de parecer. Y cuando usted cambia de parecer, es cuando las cosas pueden ser posibles. Por eso, primer punto, por gracia. Segundo punto, por amor. Su fe puede ser acrecentada o puede ser magnificada por la gracia, por el amor.
Y un tercer punto muy importante, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando usted considera que tiene mucho, da mucho. ¿Escuche bien? Cuando usted considera que usted tiene mucho, da mucho. Cuando uno es misericordioso, cuando uno entiende la gracia, cuando uno entiende el amor y cuando uno entiende la misericordia, cuando uno entiende esas tres cosas, uno la puede brindar. Y cuando uno la empieza a brindar, es porque cree por fe. Solamente la fe puede ser construida a través de la gracia, del amor y de la misericordia. Y la misericordia en usted, ¿cómo nace? Nace dando amor, dando paciencia, dando fe y dando también de lo mucho que Dios le ha dado a usted. Son tres valores muy importantes que usted tiene que entender. ¿Para qué? Para que la fe fortalezca su vida. Gracia, amor y misericordia. Tres valores súper importantes. Si usted quiere vivir por fe a partir de hoy a la noche, es importante que cumpla el primer punto, mi hermano. El arrepentirse. Para poder recibir la gracia, para poder recibir el amor de Jesucristo y para poder recibir su misericordia. Amén. Hoy puede ser un punto de partida. No se ponga mal porque no lo hizo. Póngase contento porque lo va a hacer y porque lo va a lograr. Porque lo que pasó, pasó. Pero ahora hay un nuevo futuro. Hay una nueva fe. Hay una nueva esperanza. Y usted lo puede lograr. Usted puede ser transformado. Puede ser cambiado. Esto se hace paso a paso, por supuesto. Pero hoy tiene que ser el punto de partida. Hoy tiene que ser el inicio para que usted pueda encontrar lo que Cristo tiene para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie rápidamente.